Estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, que es Matías Jurado, es sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como vicario de la parroquia San Isidro Labrador. Y aquí lo traemos por un trabajo muy especial que hace muchos años Matías, que es trabajar con mujeres que han vivido o han sufrido esta experiencia de aborto, Matías, ¿verdad? Sí, hace más o menos unos 8 años empecé a trabajar pensando en traer acá a Buenos Aires un retiro de sanación post-aborto que viene haciéndose en Estados Unidos desde hace más de 30 años por una doctora en psicología, ¿no? Es una de las herramientas que se comenzó a hacer en Estados Unidos después de ir encontrando, a partir de esta legalización del aborto que hablábamos un poco más temprano, que el aborto lastima un montón. Y por ahí la primera nota para aclarar, si bien en el Senado, cuando estuve hablando el otro día, yo la encaré específicamente desde el lado de la mujer, es que no solamente lastima a la mujer, y no por el clásico de que también lastima al bebé, ¿no? O sea, obviamente que si matamos a un bebé, no es bueno para el bebé, ¿no? Pero la experiencia lo que nos dice lo que nos muestra es que lastima no solamente a la madre del bebé, sino también al padre, que también participa en la gestación de ese bebé, tanto si quiere como si no quiere esta decisión de la mujer, o sea, tanto si él fuerza la mano de la mujer como para que aborte, como si la abandona y la deja sola, ¿no? También hemos trabajado con hermanas de alguna chica que había abortado. Hemos trabajado con papás, tanto varón como mujer, cuya hija había abortado. Y también hemos trabajado con alguien que acá, digamos, existe un grupo que se llama Los Sobrevivientes, que son los hermanos de los bebés que fueron abortados, ¿no? Que se preguntan de alguna manera, ¿y por qué yo no? Y que de alguna manera también tuvieron que sufrir las consecuencias psicológicas y afectivas que quedan como en la herida del corazón de una madre, de un padre que decidió abortar. Dentro de las historias que hay, lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, es que un papá o una mamá abortaron de adolescentes y entonces después tienen una relación especial con los hijos que conciben una vez que de repente ya forman una pareja más formal siendo más grandes. A veces pasa que en el medio, ya cuando tenían hijos, por alguna complicación, por algún problema, por miedos que tienen, abortan a un hijo habiendo tenido hijos, y cambia la relación también, el vínculo con esos hijos que tuvieron, ¿no? Entonces en esto como que matar a un bebé, abortar, es algo como que lastima un montón. Ese sería como el primer mensaje. Y el segundo mensaje es, pero hay esperanza, ¿no? No es que sanar va a ser como que no haya sucedido nada, sino que sanar es como hacer que no duela tanto. En esto los retiros abarcan desde el punto de vista espiritual, pero también tiene herramientas de psicología de actualidad total, ¿no? O sea, uno se pone a hablar en psicología y le comenta a los psicólogos qué tipo de herramientas estamos usando, y son de las herramientas que se usan en terapia hoy en día, no son herramientas antiguas, vetustas de psicología. Y la verdad que se hace una integración muy buena en estas herramientas psicológicas y espirituales. El nombre del retiro, que recién se lo comentaba a Joana, es El Viñedo de Raquel, un nombre extraño para nosotros, sí, porque viene más de la mentalidad norteamericana, ¿no? Y es un poco el personaje Raquel, que es un personaje bíblico que pierde a los hijos, y el viñedo por esto que Jesús dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos, y como que fuera de Él poco podemos hacer. En la experiencia mía lo que se va viendo es que las personas que vienen al retiro, hay algunos que vienen teniendo fe, otros que no tienen fe, realmente sanan un montón, pero aquellos que tienen fe sanan muchísimo más, ¿no? Como se van mucho más en paz, mucho más tranquilos, con un trabajo para seguir haciendo, obviamente, ¿no? Pero la verdad que mucho más en paz. Hablaba bastante de este proceso de sanación, y uno de los temas de los cuales se habla mucho, pero no se habla mucho en profundidad, es el tema de los traumas por un abuso sexual. Mucho se habla de los curas, de la iglesia, pero la mayoría de los casos se dan en el seno familiar, en la propia familia. ¿Cómo se puede acompañar, Matías, a una persona que fue víctima de un abuso sexual? Bien, a veces no se habla mucho de este vínculo que existe entre el aborto y el abuso sexual. Y recién le preguntaba a Joana esto de qué le diría a alguien que recomienda un aborto a alguien que fue abusado. La figura que está usándose hoy en día en la Argentina es una persona que fue violada.
no tanto la figura del abuso sexual. Y por violación se entiende lo que es alguien violento que por ahí en un lugar público, con un arma blanca o un arma de fuego, presiona a una mujer, la lleva a un lugar oculto, a un lugar oscuro, y de una forma violenta tiene relaciones sexuales con ella. La realidad de los abusos sexuales, la realidad de las violaciones, no es en su mayor parte esa, sino que en un 80% de los casos los abusos se dan puertas adentro, dentro de lo que es lugar de seguridad, lugar donde debería haber confianza, dentro de la familia, dentro de los clubes, dentro de las parroquias, dentro de distintas instituciones donde debería haber confianza. Entonces hay un abuso de poder que se da sobre la víctima, y que lo más problemático, lo más duro que tiene es que en un montón de los casos se continúa a lo largo del tiempo. Entonces uno dice, nos encontramos con que el 80% de los casos de abuso se da puertas adentro de una intrafamiliar, o sea, dentro de la familia. El 40% de ese 80% son los papás, aunque suene un poco llamativo. Entonces, a una persona que, hoy en día por cómo está planteado el proyecto de ley del aborto, ¿no? A una persona que se anima a decir que se queda embarazada y se anima a decir que fue abusada, el Estado lo que va a hacer es, le va a recibir la declaración jurada y no va a salir a defenderla para nada en todo lo que es el abuso sexual, ¿no? Eso es lo que está proponiendo el proyecto de ley de hoy en día, que simplemente con una declaración jurada que no inicia ningún proceso legal de contención, de ayuda, de apoyo, de sostén, de búsqueda del abusador, simplemente se le practica el aborto y punto. El resto, bien, gracias, ¿no? Entonces uno dice, cuando el 80% de los casos va a ser del papá, va a ser del tío, va a ser del abuelo, va a ser del hermano, va a ser del novio de la abuela, el novio del padre de la mamá, lo que fuera, la pobre chica que va a venir a pedir una mano, a pedir una ayuda, lo único que va a conseguir es otra herida más, que es el tema del aborto. Entonces en eso vemos que hay una relación muchas veces, pero ahí se daría como un doble abuso, esta vez por parte del Estado. Respecto a lo que me preguntabas, Cristian, de cómo acompañar, cómo ayudar, el tema del abuso es una realidad durísima, ¿no? Que es muy difícil de escuchar también. Yo tengo miedo a veces cuando me pongo a hablar de esto en los programas que mucha gente cambie de canal, ¿no? Como que no quiera seguir escuchando, porque la verdad es que duele mucho, ¿no? Y es algo que no queremos ver. Entonces no es raro que pase que cuando una víctima de un abuso estructural que permanece a lo largo del tiempo pide ayuda, o de repente por alguna situación en particular alguien del entorno familiar sospecha que algo está pasando, no es raro que no pase nada, que miren para otro lado, que le pidan que no se calle, que no se hable, que se calle. Es como una respuesta muy común. Queremos, siendo una realidad tan fea, cerrar los ojos, ¿no? El otro día justamente estaba haciendo un programa sobre el tema del abuso, y es notable cómo la Biblia incorpora todo, ¿no? Toda la realidad humana. Si uno va al libro de Samuel, a 2 Samuel 13, existe está ahí grabada la historia de una de las hijas del rey David, que tenía un hermano de su mamá y de su papá, o sea, el rey David y su misma mamá, y un hermano que era de otra mamá. El hermano ese se enamora de esta chica, la lleva un día a su cuarto y abusa de ella. No solamente abusa de ella contra su voluntad, sino que después le echa la culpa a ella y la expulsa de su cuarto. Cuando esta chica va a pedirle ayuda a su otro hermano, ese otro hermano le dice, cállate, no le digas a nadie, ¿no? Si vos lo decís, nuestra familia va a sufrir un montón. La fama de nuestra familia va a hacernos mal a todos. Sorprendida por esa falta de empatía, la chica va a hablar con el rey David, y el rey David se enoja un montón y finalmente no hace nada, ¿no? Entonces esta chica ve doblemente, o sea, como que rechazan su realidad, ¿no? La herida que acaba de recibir, y termina más lastimada todavía. Entonces, como primera medida, lo que invitaría es a estar atentos a todo signo, a todo detalle que pueda mostrarnos que una persona está sufriendo, ¿no? Una persona que se vuelve introvertida, una persona que empieza fuera de edad por ahí a hablar demasiado de todo lo que es la genitalidad, hay como o hacer juegos que tienen que ver con la genitalidad fuera de una edad por ahí apropiada para eso, ¿no?
Entonces, alguien que que entra en una depresión, hay como una múltiple cantidad de signos o de síntomas, que en realidad lo que tenemos que hacer es estar atentos, ¿no? Porque eso es lo primero. Una vez que uno empieza a detectar, como tercero, como aquel que está con la capacidad de mirar, uno puede empezar a ayudar. Pero una de las cosas que también es re importante marcar, voy redondeando un poquitito así no hago demasiado largo. No hay problema, hay tiempo. Es el tema de no abrir el tema enseguida a cualquiera, ¿no? Cuando una persona mira o descubre que hay una situación de abuso, no puede abrirlo así nomás a la familia, ¿no? Por lo menos no siempre es lo más conveniente. Siempre conviene que uno vaya a pedir ayuda urgente a un profesional de la salud que esté capacitado para eso, ¿no? Porque ha pasado casos, y se repite muchísimo, que la persona que abrió la boca, por ejemplo la víctima cuando logra pedir ayuda, cuando después ve que sucede lo que el abusador le amenazaba, por ejemplo que la familia va a destruirse, termina echándose para atrás, ¿no? O sea, primero cuento, cuando veo que efectivamente esto está destruyendo la familia, termino diciendo, no, bueno, en realidad no era tan así, estaba queriendo llamar la atención, era toda una mentira. Y se estructura la situación de abuso, ¿no? Eso entonces es sumamente importante. Cuando uno detecta algo raro, ir a pedir ayuda urgente a alguien que sepa del tema. Clarísimo, Matías. Sos un sacerdote joven que tiene mucha llegada y mucha relación con los jóvenes, y justamente veo en los jóvenes de la iglesia que por ahí, hoy en día, a raíz de esta temática del aborto, sucede que muchos jóvenes que tienen fe, que por ahí quieren participar de la iglesia, a su vez no tienen tan clara una postura en favor de la vida, o incluso hasta algunos directamente están a favor del aborto, y en muchos casos pasa que la militancia por ese derecho al aborto pesa más que su fe, y su fe se termina diluyendo. Vos como sacerdote, ¿qué podrías decir? ¿Qué consejos podrías darles a un joven que por ahí quiere vivir la fe, pero que por alguna razón se va alejando de la iglesia por este tema del aborto? Bien, lo primero que no diría bajo ningún aspecto es que es una frase que la he escuchado, que si uno la escucha así muy dura, como que suena muy mal, ¿no? Que es, no se puede ser católico y estar en favor del aborto, punto, ¿no? Eso es algo que yo no diría. ¿Y por qué no lo diría? Porque si bien en la teoría eso es verdad, en las ideas eso es verdad, lo que uno tiene que ver es qué hay en el corazón de la persona que está en favor del aborto, ¿no? Siempre lo que detecto cuando uno empieza a hablar de estos temas es que a veces por ser cura ya como me etiquetaron y no quieren escucharme. El otro día en el Senado, cuando yo fui a hablar, empezaron, o sea, cuando dijeron ahora va a pasar a hablar el sacerdote Matías Jurado, toda la parte del ala verde empezaron como a ponerse nerviosos. Lo he visto, sí. Exactamente, a murmurar y todo. Después, por cómo encaré el tema, como creo que les gustó un poco más, ¿no? Pero yo lo que primero entiendo de cualquier persona en Argentina, creo que existen casos de excepción, pero yo entiendo que cualquiera que esté a favor del aborto o a favor de las dos vidas, como se llama la otra postura, tiene buena voluntad, ¿no? Yo no creo que en la Argentina nadie esté buscando hacer el mal, salvo quizás estas altas esferas de corrupción que por una cuestión de negocio, por una cuestión de intereses personales o institucionales espurios, ¿no? No le preocupa ni la mujer ni los hijos, pero yo creo que cualquier hijo de vecino que está escuchando esta radio, por más postura pro aborto, pro vida, nadie quiere hacerle daño a ninguna persona. Entonces, para mí, yo lo que diría sería esta cosa, ¿no? Para mí, algo esencial del cristiano, algo esencial del católico, es que tiene que buscar el bien para todos. Entonces, no sería compatible que alguien esté buscando el mal para una persona, guiándose por intereses espurios, y que después se diga católico sin que eso represente ningún conflicto de intereses en su corazón, ¿no? Entonces eso sí lo diría, ¿no? Que eso puede ser más allá de cualquier postura. Después sí lo que diría sería que no es posible, digamos, ser católico, bien informado y con toda esta información seguir a favor del aborto, ¿no? Conozco casos, y son casos célebres, de gente que, como decía Joana, se encontraron en algún momento en una situación de atravesar una experiencia de un aborto provocado en vivo y en directo, ¿no?
Entonces tenemos el caso del doctor Bernard Nathanson, que había estado a cargo más o menos de 75.000 abortos en Estados Unidos para esta época, para cuando fue hecho legal y un poco posteriormente, hasta que lo ve por primera vez con ultrasonido. Cuando ve la masacre que es en el vientre de la madre a través del ultrasonido, se convierte, pasa a defender las dos vidas, ¿no? Después tenemos el caso de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora, Amparo Medina, que era una guerrillera ecuatoriana, pro aborto, que estuvo trabajando en las Naciones Unidas, vendiendo anticonceptivos a los gobiernos, vendiendo medicamentos pro aborto, vendiendo equipamientos pro aborto, hasta que un día su mejor amiga se queda embarazada de su amante, extramatrimonial, ¿no? Estaba casada, y entonces todos los amigos le recomiendan abortar. La amiga le pide que la acompañe, y cuando va a hacerse el aborto y va viendo cómo van sacando partes de ese bebé, después el médico cuenta que todo, que no dejó nada dentro de la mamá. Cuando ve cómo había quedado su amiga con la mirada vacía, con la mirada perdida, cuando ve que no entraba a ese quirófano como ella se imaginaba, ¿no? Como alguien que venía con mucha fuerza, con mucho empuje, con ganas de ganarse la libertad, de empoderarse, también deja absolutamente todo eso, y hoy en día es una defensora de la vida acérrima, ¿no? Y así nos encontramos con un montón de casos. Entonces yo creo que no es compatible que alguien católico y bien informado pueda estar realmente en favor del aborto, ¿no? Como por ahí eso me parecía. Hablando un poco del terreno de los jóvenes, Matías, vos sabés que hay las dos posturas de esta semana, casualmente en los medios se habló de adoctrinamiento de los chicos, ¿no? Hubo una situación puntual en Santiago del Estero con chicos que decían que estaban marchando, porque ese es el verbo que se usó, a favor de la vida, y por el otro lado se muestra también del lado de las dos vidas determinadas asociaciones como la Casa Fusa, que adoctrina. En algunos colegios estuvieron saliendo algunos videos respecto al tema, pero se habla puntualmente de los dos lados de adoctrinamiento. En el aula, ¿no? Hablando desde el punto de vista del aula, ¿cómo pensás que por ahí debería abordarse como docente en el aula este tema, ¿no? Un tema que te escuchaba hablar la otra vez en una nota. Vos estás en colegios parroquiales y planteabas que la mitad de los chicos está a favor del aborto, la mitad de los chicos está a favor de la vida, y el docente se encuentra quizás no tan preparado como vos en esa situación y tiene que afrontar esta realidad que tiene en el aula. ¿Cómo abordamos esta temática tan difícil? Bien, la forma de abordar esta temática que yo recomendaría sería manipular a los chicos, ¿no? Bien. Pero en una manipulación positiva. Yo, digamos, lo que normalmente, digamos, esto va como medio como en chiste, ¿no? Pero normalmente lo que hago es mostrarle a los chicos que están siendo manipulados. La vez pasada estaba justamente dando un encuentro en una escuela, en un colegio, que en el secundario estudiaban comunicación, estaba orientado hacia la comunicación. Entonces les preguntaba a los chicos cuál es la mejor manera de no tener que debatir con alguien los argumentos que presenta. Y uno dice, ¿cuál es la mejor manera? Se pusieron a tirar distintas opciones, buenos argumentos, no hablar. Y yo le digo, no, la mejor manera, y que se usa un montón, es destruyendo a la persona o a la institución que sostiene esa idea. Y le digo, fíjense cómo ustedes les van lavando la cabeza, ¿no? Entonces le digo, imagínense, yo soy sacerdote, imagínense que yo me planto, estaba todo el secundario completo al que no conocía, y le digo, les hago esta pregunta. Si yo les digo que yo estoy en contra de la homosexualidad, que es otro tema así de debate que podríamos entrar en algún momento, pero me dice, bueno, imagínense que yo les digo eso, ¿en qué me convierto inmediatamente? ¿Cuál fue la respuesta? En un homofóbico. Homofóbico. ¿No? Entonces le digo, claro, ahora, si yo me convierto en un homofóbico, levante la mano aquel de ustedes que tiene ganas de seguir escuchando mis argumentos. Claramente, ninguno levantó la mano. Entonces le digo, ven, a ustedes les quemaron la cabeza para que ustedes no puedan escuchar argumentos distintos a los que les están diciendo. Entonces, cuando el chico se detecta bloqueado, ¿no?, y está siendo adoctrinado, pero solamente de una forma, es como que reacciona. Dice, no, la verdad que quiero escuchar un poquitito. Esto que decía recién en chiste de cómo empezaría manipulando a los chicos,
es una forma de manipulación muy suave, que sería la siguiente. Imagínense que yo de repente vengo acá a la radio y vengo a buscar fondos, ¿no? Entonces le digo a ustedes que están acá acompañándome, le digo, miren, ¿ustedes están de acuerdo con que la generosidad es algo positivo? Y obviamente que me van a decir que sí, que sin sí, duda que no, sí. obviamente sí. ¿A ustedes les gustaría ser generosos? ¿Les gusta crecer en la virtud de la generosidad? Y sí, obviamente. No. Bueno, entonces ahora yo les voy a pedir plata para... Y ahí les hago el mangazo, ¿no? Como que ya de alguna manera los bloqueé. Me acaban de decir que son generosos, que la generosidad es una virtud, no van a poder darme 5 pesos, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría a cualquier persona que tiene que hablar con otra sería el pacto de lo que es la tolerancia. Yo empiezo cuando abro el diálogo con los chicos preguntándoles, a ver, levante la mano alguno de ustedes si ustedes no son tolerantes, entendiendo por tolerancia la capacidad de que otro tenga una idea distinta a la de ustedes, siempre y cuando esa idea no sea algo que le falte el respeto a ustedes, ni que el otro quiera imponérsela. Hasta ese punto, todos son tolerantes. Entonces, una vez que son tolerantes, que se admiten como tolerantes, podemos empezar el diálogo. Entonces yo les pregunto, bueno, a ver, ¿qué más hace falta para poder proseguir este diálogo? Pero de una forma que sea positiva, porque estamos cansados de formas negativas de debate o de diálogo, ¿no? Entonces, sale el tema del respeto, sale el tema de la calma, el tema de la empatía, el tema de presuponer la buena voluntad del otro, ¿no? Los valores positivos que tiene la postura verde o la postura celeste, como la libertad, la vida, cuidar a la mujer, etcétera, etcétera. El de no juzgar y tratar de no entender la postura del otro como un juicio personal, ¿no? A veces en eso, si vos estás a favor del aborto, no, todos los abortistas son unos asesinos y se corta el diálogo si uno plantea eso, ¿no? En eso como que uno dice, bueno, a ver, no, y si yo digo, a ver, yo no estoy a favor del aborto, no estoy haciendo un juicio sobre la persona que sí está a favor del aborto, porque eso a veces también se sienta, como decía, a ver, voy vestido de cura por la calle, me cruzo con alguien de pañuelo verde, y me alegro de que pueda tener un punto de vista, me alegro que pueda llevar algo que muestre lo que ella piensa, lo que él piensa, y para mí no lo conozco a esa persona, así que no la estoy juzgando, ¿no? Pero a veces me miran mal o creen que yo los miro mal. Por otro lado, el tema de la delicadeza, ¿no? Les digo, miren, chicos, ustedes saben que yo soy sacerdote, pero no tienen idea cuál es mi historia respecto del aborto. Ustedes no saben si algún día hice abortar a una novia mía o a una amante mía, o si de repente alguna novia mía abortó sin que yo quisiera que abortara, o si mi hermana abortó, o si mi mamá abortó, o si mi abuela abortó, y cómo me siento respecto de eso. Y tampoco yo lo sé de ustedes. Entonces es un tema súper delicado que hay que tratar con muchísima, como delicadeza, ¿no? Por otro lado, el tema de la coherencia, y eso se los planteo fuertemente, porque no puede ser que estemos defendiendo la vida o de una mujer y de un niño por nacer, y que nos estemos maltratando la vida entre nosotros, ¿no? Es decir, que es a veces la pelea y los insultos y eso que salen rápidamente. Entonces digo, a ver, si estamos defendiendo una vida, también en el modo de defenderla, sea la vida que sea que estemos defendiendo, tiene que haber un buen modo. Y después la otra, hacen falta argumentos, y argumentos sólidos, ¿no? Que tengan que ver con la realidad, que sean verdaderos. Porque hay un montón de argumentos que se van dando en toda esta línea, en toda esta discusión, que a veces tienen mucha lógica, pero que no son muy reales. Pongo un ejemplo y vamos a la siguiente pregunta, pero por ejemplo, si no, porque si legalizamos el aborto, van a desaparecer las clínicas clandestinas. Bueno, dice, suena lógico. Si vos tenés que hacerte un aborto y tenés una clínica clandestina o una clínica privada, bancada por una obra social, ¿no? ¿A dónde irías? Y a la privada, obviamente. Exactamente. Ahora uno dice, pero la lógica no siempre es la que guía nuestras acciones. Entonces vamos a ver a otros países donde ya legalizaron el aborto, a ver si efectivamente bajaron la cantidad de clínicas clandestinas. Y nos encontramos con un primer problema. Las clínicas clandestinas son clandestinas. Con lo cual, ¿cómo podemos saber qué porcentaje disminuye una vez que uno legalice el aborto? Por otro lado, nos encontramos que en países como la India, por ejemplo, donde se legalizó el aborto ampliamente, no bajan ni los lugares clandestinos ni los métodos de aborto tradicionales. Dice claramente, la legalización del aborto no soluciona todo. Sin dudas. Matías, un tema por ahí de educación sexual integral, ¿no? Un poco de datos que vos dabas en una entrevista que te hacían en el Semana. Hablabas de que había bajado la edad de inicio de vida sexual de los jóvenes a 13 o 14 años. Hablabas de que había una mayor cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Eso está en los datos objetivos del propio Ministerio de Salud.
hay una promiscuidad que va creciendo, la pornografía crece fuertemente, y en el medio de eso siempre a la iglesia se le achaca el tema de la anticoncepción, ¿no? De no aceptar determinados métodos anticonceptivos, sin tener presente que lo que por ahí quizás la iglesia quiere proteger es cómo vemos al otro, verlo como persona y no como objeto, ¿no? ¿Qué lectura, o desde el lado de la iglesia, qué postura tiene la iglesia respecto a este tema? Como para dejarlo bien claro, porque a veces no lo dejan hablar al sacerdote cuando está en la entrevista y quiere explicar este tema. Bien, por ahí haría una vueltita antes de llegar al tema puntual, sí, para que se entienda, ¿no? Así como decimos que el tema del aborto es un negocio internacional enorme y que acá lo que está haciendo es la plata, mover este tema, ¿no? Es un negocio impresionante. También sucede así con el tema de la anticoncepción, ¿no? Entonces uno dice que los métodos anticonceptivos, que esto, que el otro, y uno dice, ¿y quién se sale beneficiado, ¿no? en esta temática? Y uno dice, uno de los grandes beneficiados son los laboratorios. Si uno agarra y dice, los laboratorios compran hoy en día en la India, que es donde más barato se producen los anticonceptivos, y se revende acá más o menos multiplicándolo por 4. O sea que hay un nivel de ganancia impresionante. Si logramos que el inicio de la vida sexual baje de los 17, 16 años a los 13 años, tenemos 3, 4 años más de adolescentes consumiendo anticoncepción. Crece el negocio, ¿no? Por otro lado, se ha multiplicado por 5 la cantidad de embarazos adolescentes, con lo cual también aumenta el porcentaje de abortos. Quienes salen ganando, los laboratorios, como las siempre, clínicas, ¿no? Sin duda. Exactamente. Entonces uno dice, y también se ha multiplicado por 5 las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones sexuales, que además no solamente ha aumentado en la cantidad, o sea, de 6 han pasado a 30 aproximadamente, sino que también antes eran simplemente genitales, ahora son genitales, anales y bucales, a partir de cómo se usa el cuerpo para todo lo que es la relación sexual como un objeto, ¿no? Entonces, a mí me vienen y me dicen, mira, Matías, clínicamente desde la medicina y todo eso, esta es la mejor manera de anticoncepción. Y uno dice, sí, los resultados muestran absolutamente lo contrario. Para nosotros como iglesia, el valorar el cuerpo y el usarlo para amar, pero bien, y cuidándose de una forma sana, integral, es lo que la iglesia propone. Muchísimas gracias, Matías, por haber compartido con nosotros esta tarde. La verdad que clarísimo. Bueno. Clarísimo, creo que nos has dejado a todos satisfechos y con ganas de más. Así bueno, que te vamos a volver a invitar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer poder estar compartiendo con ustedes. Y gracias por la posición de entrevistador que te has puesto con la entrevista. La verdad que fue increíble los aportes que has hecho. Muchas gracias.